Buenos días, me encuentro con el asambleísta Raúl Tello. Asambleísta, bueno, conocimos hace poco que la votación se pasa para esta noche acerca de la ley de extinción de dominio. Quisiera preguntarle a usted, ¿qué cambios tiene el documento final con relación al segundo debate? Bueno, en el segundo debate existieron 33 intervenciones. De eso hemos recogido 16 observaciones que fueron incorporadas al texto final del proyecto de ley de extinción de dominio. De manera principal son observaciones de forma. Hemos incorporado un par de artículos que tienen que ver fundamentalmente con el tema paraísos fiscales y tiene que ver también con el tema de cosa juzgada. De ahí, en los aspectos principales de la ley, que tienen que ver con la característica y que tienen que ver con los principios, no se han realizado modificaciones. Me refiero al tema de la autonomía e independencia de otras materias, a la definición de esta ley como una ley de materia patrimonial, lo que implica que no está ni en el ámbito civil ni en el ámbito penal. Es una ley de carácter patrimonial que no persigue a personas, que persigue sentencia de bienes obtenidos ilícitamente o de manera injustificada. Y se mantienen también dos principios que han sido ampliamente debatidos, que tiene que ver con la retrospectividad y con la imprescriptibilidad. Ya, lo que me llama la atención es que usted dice, entonces, hubo cambios en la cuestión de paraísos fiscales y cosa juzgada. ¿Me podría tal vez explicar, tal vez un poco más específico, qué cambios fue respecto a eso? Claro que sí. Discúlpeme solo un minutito. Claro que sí, asambleísta. A ver. En el tema de paraísos fiscales se incorporó un artículo, el artículo 19. En el artículo 19 se incorporó un literal que dice: el bien o los bienes existentes en el Ecuador de propiedad de una sociedad residente o establecida en un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o que esté sujeta a un régimen fiscal preferente, a menos que el beneficiario o los beneficiarios finales justifiquen fehacientemente que la interposición de cualquier sociedad dentro de la cadena de propiedad tiene motivos económicos válidos o cuando la sociedad revele que la residencia de su beneficiario o beneficiarios finales no es de Ecuador. Eso fundamentalmente al respecto de los bienes que son sujetos de extinción de dominio. Y también en el artículo 11 se estableció como garantía la cosa juzgada. El afectado ante un nuevo procedimiento de extinción de dominio, cuando exista identidad de sujetos, objeto y causa, podrá acreditar que existe decisión definitiva y de fondo por sentencia ejecutoriada o mediante resolución que tenga la misma fuerza de cosa juzgada. Por lo tanto, no será sometido a una nueva investigación patrimonial. Es decir, que si un bien ya fue sometida a una investigación y a una acción judicial de extinción de dominio y ya existe sentencia ejecutoriada, no se puede volver nuevamente a iniciar un nuevo procedimiento de extinción de dominio. Perfecto. Esos son los aspectos principales que se podría decir se recogieron especialmente en el segundo debate. Las otras cuestiones tienen que ver fundamentalmente con cuestiones de redacción o de poner en armonía entre lo que está en determinado artículo con otros artículos de la ley. Perfecto, perfecto, asambleísta. Ahí sí nos queda muchísimo más claro. Ahora déjeme preguntarle en una visión más global de toda esta ley. ¿Usted considera es una buena ley? ¿Está bien hecha? ¿Va a funcionar? ¿O tal vez cree que algo debería cambiarse todavía? Mire, es una ley que la hemos trabajado con absoluta responsabilidad.
con firmeza, con decisión, en donde le hemos puesto muchísimo esfuerzo, tanto los asambleístas como los equipos asesores, en la finalidad de entregar al país un instrumento válido en la lucha en contra de la corrupción. En ese ámbito hemos recibido asistencia inclusive internacional de expertos que han trabajado en el ámbito de la extinción de dominio, como por ejemplo un ex fiscal general de la República de Colombia, un ex vicefiscal de esa república, personajes que están además vinculados a organismos internacionales de lucha en contra de la corrupción. Hemos recibido aportes de instituciones nacionales como la propia Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la extinta Secretaría de Lucha en contra de la Corrupción. Hemos recibido aportes de fundaciones internacionales como de IRI, que está vinculado fundamentalmente al ámbito de la transparencia y de la lucha en contra de la corrupción. Es una ley que permite aplicar principios constitucionales, como por ejemplo el tema de la igualdad, el tema de la no discriminación. No es posible de que en el país existamos la mayoría de ecuatorianos, yo diría los 17 millones de ecuatorianos, que obtenemos nuestros bienes en base a ¿qué? En base al trabajo, en base al sudor de nuestra frente, en base al sacrificio, y que existan unos cuantos vivos que obtienen beneficios y bienes en base a la corrupción, en base al crimen organizado. Entonces, ahí aplicamos principios fundamentales de la Constitución. En el ámbito de la retrospectividad, aplicamos un principio básico, que es el hecho de que no se pueden obtener derechos por la vía ilegal. No se pueden obtener derechos de manera ilícita. Entonces, cuando hablamos de que un bien fue obtenido hace 10 años de manera ilegal, no puede ser que con el paso del tiempo ese bien se transforme en una propiedad legal protegida por la Constitución y protegida por el Estado. La Constitución y el Estado protege ¿qué? Protege cuestiones lícitas, protege derechos lícitos. Y en ese ámbito, si alguien obtuvo un bien hace 20, hace 15, hace 10, hace 5 años ilegalmente, no ha logrado consolidar en derecho esa propiedad, porque esa propiedad continúa sin consolidarse legalmente, porque fue obtenida ilegalmente y por lo tanto esos bienes no le pertenecen. Y por ello es que para nosotros ha sido fundamental que conste el principio de retrospectividad, para precisamente poder hacer lo que es clamor de los ecuatorianos, recuperar los bienes mal habidos, recuperar los bienes que han sido arrebatados de los ecuatorianos y ecuatorianas para meterse en sus bolsillos, para meterse en su patrimonio, para unos cuantos vivos que vivan a pleno lujo y mientras tanto millones y millones de ecuatorianos vivan con lágrimas, con sufrimiento y con el trabajo diario. Perfecto, asambleísta. Esperemos así sea, esperemos este sea un gran paso, ¿no? Para comenzar a combatir la corrupción. Agradecemos de parte de todo Usla Channel a usted, asambleísta Raúl Dello, por sus opiniones, por su tiempo. Y bueno, esperemos en el futuro poder volver a conversar con usted. Muchísimas gracias, asambleísta. Un gusto, siempre a las órdenes.